Viendo que no sabíamos qué pasaba y me desperté que perdió Maduro, pero no son las de presidenciales. Una suerte de ola de cambiemos se extiende, uno podría decir, por Latinoamérica. La noticia concreta es que después de 17 años tuvo una derrota muy fuerte, lo que se podría todavía llamar el chavismo en Venezuela. La oposición ganó un montón de lugar en el Parlamento, obtuvo 99 bancas contra 46 del oficialismo, o sea, del chavismo o de Maduro. Esto tendrá que ver con que Chávez no está más entre nosotros y que solo se manifiesta a través de un pajarillo. Exacto. Bueno, mira, yo tengo un pequeño boceto de ideas para ensayar con ustedes de lo que está pasando, digamos. A ver. Lo primero para contarles es que es un ciclo larguísimo. Hasta acá son 17 años que el chavismo está en el poder. Ustedes piensen, asume un señor militar paracaidista en 1999, sí. Se hace del poder en Venezuela. Estoy refiriéndome a Hugo Chávez. Ahora, ¿por qué asume Hugo Chávez y por qué asume el chavismo en Venezuela? Que es importante dar un contexto. Miren, cuando asume Chávez, en ese momento Venezuela tenía entre el 60 y el 80% de la población en la pobreza extrema y absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque también había sufrido Venezuela los efectos de... ellos también tuvieron su menemismo, su neoliberalismo. Eso empobreció muchísimo al país. Y Rafael Caldera también había dejado en muy malas condiciones a Venezuela. Bueno, en ese contexto sube Hugo Chávez con precios del petróleo muy favorables y hace realmente acciones revolucionarias. Chávez fue una especie de general Perón de Venezuela. Fue el primero que les dio asistencia médica a vastos sectores que estaban abajo de la pobreza, les dio vivienda, les dio jubilación. Hasta ahí todo bonito con Hugo Chávez. Hay una frase que a mí me gusta decir que un poco sintetiza la idea, ¿no? Que uno puede decir, la miseria es el caldo de cultivo de los gobiernos populistas. Bueno, pues bien, Chávez y Maduro serán populistas, pero no fueron los que cocinaron el caldo, amigos. Claro. Porque si no se entiende cómo es que Hugo Chávez se hizo del poder. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Miren. Eso explicaría que Venezuela tiene 17 años de presidentes que parecen profesores de gimnasia. que visten de jogging. Claro. Pero recuerden que Fidel Castro también vestía y viste de jogging Adidas, pero ¿no? Cada vez que necesitan una prueba de vida, por lo menos. Y el Fidel más actual. Absolutamente, sí, es cierto, sí, son gente que gobierna vestida de jogging, es cierto. Otra que Mauricio Macri, que se sacó la corbata como si fuera revolucionario. No, le falta un montón. Falta un montón, pero miren esto, que es interesantísimo. Miren el poder que habrá tenido Chávez. Chávez es de un lugar de Venezuela que se llama La Sabaneta, que son los llanos venezolanos. Esto posta, cuando era chiquito, a él le gustaba, el deporte más popular en Venezuela es el béisbol. Sí. Y cuenta la anécdota, esto es real, que él usaba un palo de escoba y jugaba a batear chapitas de gaseosa. Miren el poder que tuvo Chávez, que si hubiera querido estuvo a un pelito de echar a la Coca-Cola Company de Venezuela. Esto es, pudo haber bateado, si quería, a la Coca-Cola. Pasó de la chapita a la Coca-Cola Company. Esta es la cantidad de poder que tuvo Chávez. Y todo esto, yo les decía, estuvo sostenido en el precio del barril de petróleo y demás. Ahora, ¿cuál es el gran drama que tuvo? ¿Cuál es la riqueza que tiene Venezuela? El petróleo. ¿Y cuál es la desgracia que tiene Venezuela? Que bajó el precio. El petróleo. ¿Pero sabes por qué? Porque no diversificó la economía, quedó muy petróleo dependiente y como vos decís, Calo, si baja el petróleo, baja completamente la capacidad económica. Ahí maniobró mal Venezuela y el gobierno de Chávez, hubo una serie de medidas económicas que no resultaron, cepos, hay desabastecimiento, la inflación es galopante, por lo tanto vastos sectores que habían salido de la pobreza volvieron a entrar en la pobreza. Y dos cosas más muy fuertes, amigos míos. Lo primero es, vos decías, Calo, al principio, mirá que Maduro no es Chávez. Y es cierto.
Este señor que escucha el pajarito con el espíritu de Chávez no es Chávez, no tiene su personalidad, no tiene su inteligencia, no tiene su carisma. Los grandes líderes en líneas generales no dejan sucesores de gran tamaño. Claro. Y Maduro, canciller, ex canciller de Chávez, no tiene el tamaño de liderazgo de Hugo Chávez. Esto es real. Y la otra cosa que no se puede sacar o correr al costado es que el gran sostén simbólico de Venezuela venía siendo Cuba. ¿Y qué pasó con Cuba? Empezó a hacer una apertura hacia Estados Unidos. O sea, simbólicamente es el principio del fin del chavismo, que Cuba esté mirando más a Obama que a Maduro. ¿Se entiende? Sí, pero pero no solo. Bueno, esto de tener la legislatura en contra se le puede complicar a Maduro a la hora de escuchar un pajarito y decir algo, ¿no? Y claro, porque exactamente, bueno, va a haber cuando sean las elecciones a nivel nacional, vamos a ver cuál es la emergencia de dos líderes. Uno es Capriles, que ya es gobernador de una región de Venezuela, de una provincia, de Miranda, y otro que está preso, que es Leopoldo, bueno, el apellido López. Leopoldo López. Está, entonces ahí es lo que va a pasar. Vamos a ver cuánta capacidad real tiene ese parlamento, cuál es la reacción de Chávez, de Maduro, y veremos de qué modo se acepta en lo real, no solo en las palabras, porque Maduro reconoció la derrota, pero lo que hay que ver es cuál es la reacción del chavismo frente a la pérdida del poder. No sé si le suena la temática de cómo reaccionar frente a la pérdida de poder. Sí, hermosa forma de cambiar de tema, claro, ¿no? Es una cosa tremenda. Yo recordaba un capítulo, sería del año 68, de La Pantera Rosa, donde está la Pantera Rosa contra el personaje, la némesis ¿vieron el personaje petizo narigón? Sí, claro. El tipito ese. El hombre gris. Sí, con el taparrabo. ¿Qué tal, Clemente? Los dos pelean por el fémur de un dinosaurio con poquita carne. Y en realidad, ese fémur del que tironean la Pantera Rosa allá tal vez el Neolítico, no es más que el bastón de mando, que no es otra cosa que un fémur con un poquito de carne. Y es lo que estamos viendo ahora, que es la metonimia del poder, ¿no? En un cetro o en un bastón de mando, y es, si no fuera levemente grave por el contexto de suba de precio, de inflación y de algunos anuncios que no son del todo gratos, nos podríamos divertir con la novela de Cristina, Las Flores Amarillas y Mauricio. Que también pasa en La Pantera Rosa eso, Diego. La Sí, pantera hay un planta capítulo flores rosas y el hermoso. tipo le pone amarillas. Exactamente, ayer daba vueltas por Twitter esa escena en donde alguien va sembrando amarillo y atrás otro va sembrando rosa, que es la Pantera Rosa, que es la metáfora de lo que pasa en Argentina, que no se termina de plantar algo duradero porque el que viene atrás quiere sembrar con su propio color. Este es el drama que vivimos todavía en vastos sectores de Sudamérica, ¿no? De que el que viene cree que tiene que sembrar de su color y que no puede crecer otro atrás. Fuera, digamos, de las cosas simbólicas y del capítulo de Zamba donde dice que tiene que ser en la Casa de Gobierno, ¿qué es real, digo? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? ¿Van a terminar cediendo? ¿Quién va a terminar cediendo? ¿O no va a ceder ninguno de los dos y lo van a hacer en un bar a mitad de camino? Bueno, en la carta de la presidenta de ayer hay una insinuación muy fuerte que sería más o menos lo siguiente. Yo a las 15:30 o 15:40 me tengo que tomar el vuelo a Santa Cruz, Sí. porque tengo que ver la asunción de Alicia Kirchner. O sea, dicho en otras palabras, Mauricio, todo bien con vos, pero el verdadero bastón que yo necesito ver y quiero ver es el de mi familia y no este. Esto nos da que pensar que tal vez Cristina no fuera. Me parece que es probable que sí vaya, porque sería bastante grave institucionalmente que Cristina no traspase el mando. Me parece que hay un tironeo y una suerte de negociación que vamos a ver en qué desemboca. No está a la altura este último capítulo, si esto fuera La Pantera Rosa, si la vida estuviera en capítulos. La verdad que el kirchnerismo ha hecho tantas cosas tan buenas que este es un capítulo final que destiñe y no está a la altura de su historia. No beneficia a nadie, ¿no? Esto, digo, objetivamente. No beneficia a nadie.
No beneficia a nadie porque lo único que se muestra es que hay un tironeo de egos en el medio y que en realidad hay líderes que piensan más en sus propios en su propia capacidad y su autoridad que en lo que institucionalmente corresponde. Y yo ahí no descarto también que tenga sus debilidades Mauricio Macri, sus inseguridades y sus ganas de instalarse en el lugar de la autoridad, y que eso haya hecho que sobreactúe cierto nivel de autoridad. No sabemos bien si es real, si se gritó en esa conversación telefónica, pero lo que quiero decir es que cómo juegan los factores psicológicos y humanos a la hora de definir cuestiones a nivel nacional. Ahora, yo les digo que para mí lo más importante no es lo que va a pasar en el traspaso de mando, sino en otro traspaso de mando, que tiene que ver con el bastón del peronismo, queridos amigos. Yo creo que lo que se va a jugar acá realmente es si el resto del peronismo va a reconocer en Cristina, después del 10 de diciembre, a la verdadera líder, o si va a haber un tironeo muy fuerte por ese otro fémur con un poquito de carne, me refiero al bastón de mando del Partido Justicialista. Ahí se va a ver la verdad de la cosa y se va a ver quién es verdaderamente. Ya sabemos quién es el oficialismo, veremos qué hace, pero lo que no está definido en la escena política argentina es quién es verdaderamente la oposición. Cristina está luchando denodadamente, no por no darle el bastón a Mauricio. En realidad lo que está mostrando es que el bastón de mando de la oposición lo quiere tener ella. ¿El peronismo la dejará? Qué capítulo de viernes, ¿no? Quedamos como soy tu padre, ¿no? Abierto. Total. Qué hermoso. Gracias, Diego Seigman, por todo y sobre todo por haber hablado un feriado, algo que ninguno de mis otros compañeros de mesa hizo. Por ustedes hablo desde aquí, desde Necochea, la hermosa ciudad baña. Sos un amor. Ustedes también, los quiero mucho.